Exitosas Noticias se encuentra en este momento con el presidente de CONEP, Rubén Castillo Gil. Bienvenido a Exitosas Noticias. Gracias por darnos un espacio de su tiempo. Complicado lo que se está presentando ahorita por la Mesa Única de Diálogo, por las manifestaciones que se están presentando en el país. Vemos que usted tiene una larga trayectoria en cuanto a Derecho y Ciencias Políticas y pues a nivel profesional en su carrera. Felicitaciones de antemano, primero que todo. Y por segundo, directamente pues desde CONEP, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ¿qué se está haciendo a favor de la economía en Panamá? Bueno, CONEP es el gremio de gremios, es la casa del sector privado. El potencial de los gremios que conforman CONEP es importante. ¿Qué hacemos? Sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la empresa privada. En segundo lugar, participamos activamente en muchas actividades que tienen que ver con el mejoramiento de nuestras instituciones, inclusive actividades de rango social. Recientemente recibimos la buena noticia que el esfuerzo que habíamos hecho conjuntamente con el Estado para la reducción o eliminación del trabajo infantil está dando sus frutos. Eso para nosotros es bien importante, es un tema esencial que es transversal a nuestra actividad como sector privado. Hemos también promovido la responsabilidad social de las empresas y es una dinámica que no termina. O sea, actualmente, frente a los embates contra el valor de la empresa privada, nosotros hemos actuado en forma constante y persistente para señalar que la empresa privada es el eje de la recuperación económica del país. La empresa privada genera empleos y además sobre la base del sistema de libre empresa se puede constatar que es posible innovar, crear, desarrollar y generar para la población el progreso social. Usted habla de un tema que es el eje de la recuperación económica del país. Tocando el tema nuevamente que hablaba de la Mesa Única de Diálogo, vemos que en estos momentos hay una nula participación hasta el momento de la empresa privada con respecto a la mesa de negociación. ¿Qué respuesta ustedes han tenido por parte del presidente Laurentino Cortizo y por los otros dirigentes, grupos que conforman esta mesa ya a lo largo de prácticamente un mes que llevan las manifestaciones? Bueno, nosotros no tenemos comunicación con los grupos que conforman la mesa, que son grupos que al final tienen una visión radical de las cosas. Obviamente tienen derecho a participar, lo que no tienen derecho es a excluir. La mesa se ha constituido de mala manera, porque al final se está hablando de toma de decisiones que se han concretado en normas que afectan al sector productivo sin que el sector productivo pueda participar y pueda hacer valer sus puntos de vista. El presidente ha dicho que está de acuerdo con la participación de otros sectores, pero esto nunca se ha concretado. Se habla de una fase 2 de ese diálogo, pero esa fase 2 no tiene contenido, no tiene fecha, ni tiene metodología. Y ayer el facilitador señaló que concluida la fase 1 le va a corresponder al gobierno establecer los parámetros de esa fase 2 e inclusive establecer la posibilidad de que él u otro sea facilitador de ese proceso. Frente a eso hemos planteado que el escenario correcto es la concertación nacional. Esa concertación es un foro que está establecido por ley. Entonces tiene la auténtica legitimidad, no es excluyente, pueden participar otros sectores a través de los mecanismos que establece las normas que han determinado la existencia de la concertación nacional. Usted nombra que no se tiene una fecha estipulada de esta segunda fase. Por lo visto, ni siquiera hemos terminado con la primera fase en cumplimiento de los 8 puntos del acuerdo de la Mesa Única de Diálogo. ¿De qué forma han tenido como participación o de forma positiva? Porque vimos que la ministra de Gobierno, Yanaina Tewani, dijo que quería que se incorporaran otros sectores a la Mesa Única de Diálogo. Tocaba el tema del sector privado y de los jubilados. Pero entonces estamos a la espera acá en el país a que se genere qué o a respuesta qué para que podamos incorporar esta segunda fase donde participen ustedes. Bueno, es que la segunda fase es una ilusión óptica. Además, es que es una manera piadosa de decirle a los otros sectores, ustedes no participaron en la primera y ahora van a hablar
en esta segunda hipotética fase del llamado Panamá Profundo, que es una cosa genérica y etérea. Nosotros decimos, vamos a la concertación sin exclusiones y allí hablemos de todo, inclusive de temas que han sido resueltos supuestamente en la primera fase, temas que al resolverse de mala manera y sin la participación de todos van a generar muchos problemas mayores de los que se tratan de resolver. ¿Y a qué quiere hacer énfasis en cuanto a esos problemas mayores? Bueno, vamos a hablar de regulación de precios. Ese tema es un tema que al final tiene una exposición histórica y fáctica. En ningún país donde se ha utilizado el modelo de la regulación de precios se han resuelto los problemas, más bien se han incrementado. Temas de escasez, temas de afectación de los sectores productivos, y a los ejemplos me remito. Ahí está Argentina, para no utilizar el evidente ejemplo negativo de Venezuela. Ahí está Argentina con una inflación galopante, con escasez y con problemas serios de convivencia social. ¿Queremos eso o queremos un auténtico sistema de libre empresa que implique quebrarle la columna vertebral a los monopolios, generar más oportunidades a través de la educación, fortalecer las instituciones democráticas y seguir adelante con las estructuras económicas y sociales que permitan que todos los ciudadanos puedan avanzar? Usted habla de quebrar la columna a los monopolios por el tema de la regulación de los precios para que no se siga una coyuntura como lo están viviendo, nombrar los países Venezuela o Argentina por la inflación. ¿De qué forma la empresa privada podría abarcar una solución con respecto a estas crisis y que no se genere entonces una regulación de precios? Bueno, es que la empresa privada no gobierna. La empresa privada tiene una serie de principios que son esenciales para que la sociedad funcione mejor. El principio de la libertad, es decir, que cada quien pueda establecer el modelo de su vida. El principio de la libre empresa, el principio de la libre competencia, es decir, una sociedad donde haya separación de poderes, que las instituciones funcionen, que sean eficaces, que el Estado no sea obeso, que haya verdadera austeridad. Entonces, cuando hablamos de libre competencia, estamos diciendo que en un mercado como el nuestro hay que estimular la producción, tiene que aumentar la oferta para que los precios sean mucho más razonables, y hay que examinar todas las distorsiones que precisamente afectan la libre competencia. Hay que acabar con las políticas prebendarias y populistas, y hay que establecer también un mecanismo que haga que los ciudadanos participen más, que los ciudadanos verdaderamente controlen la acción de los gobiernos, que los gobiernos le teman a los ciudadanos y no al revés. Esos elementos de manera virtuosa pueden producir una mejor sociedad, una mejor convivencia y obviamente una economía mucho más sana que ayude a toda la sociedad. ¿Qué piensa sobre el tema de la industria de los medicamentos, el descuento que se hizo del 30% a los 175 productos? Bueno, nosotros pensamos que al final no se han estudiado adecuadamente todas las aristas del problema. Cuando hablamos del precio de los medicamentos, realmente son caros en Panamá. Esa es una realidad, pero hay que ver por qué son caros. Estamos estudiando el tema del precio de venta de las grandes farmacéuticas a la distribuidora en Panamá. Ese tema se ha omitido en la discusión porque allí puede haber un problema y al no definirlo damos soluciones erráticas. Otras situaciones tienen que ver con temas estadísticos de un gran comprador que es el Estado. Si nosotros le preguntamos a las instituciones públicas de salud cuál es, por ejemplo, la estadística de las enfermedades crónicas que nos permiten hacer una proyección de la compra de medicamentos, no se tiene. Entonces nosotros tenemos que ordenar a las instituciones, rescatar las instituciones para que nuevamente pongan en el centro de todas las cosas al ciudadano y le presten un servicio adecuado. Y en el tema específico de las farmacias privadas tenemos que analizar todas las situaciones que pueden incidir en el precio para que haya soluciones correctas. Yo creo que eso no se ha hecho. El mecanismo que se buscó al final afecta a las farmacias pequeñas, y eso no es correcto. Esas farmacias le brindan servicio a la gente más pobre
de Panamá, a la gente más humilde. Entonces lo que vamos a provocar con esta decisión aparentemente buena es que esas farmacias cierren. Y eso creo que es un contrasentido, porque al final se pierde la ilusión de esos emprendedores o pequeños empresarios que desarrollaron una actividad económica, se afectan empleos y se pierde la oportunidad que se tenía en vez de generar mayor cantidad de empleos, se pierde la oportunidad porque estamos lanzando a la calle a gente que ya tenía una actividad económica que tenía una repercusión social. ¿Y desde CONEP se está brindando en estos momentos algún plan estratégico para poder apoyar a estas farmacias pequeñas que apoyan unos distintos procesos a nivel laboral acá en el país? Nosotros hemos tenido una reunión con la Asociación de las Farmacias y le vamos a brindar el soporte que sea necesario, aunque ellos no son parte de CONEP, pero tenemos dentro de nuestros objetivos ser verdaderos representantes del sector privado, que haya unidad del sector privado. Hemos escuchado sus puntos de vista y creo que podemos al final coadyuvar en la lucha por mantener esta estructura empresarial que aporta mucho al país, que genera empleo y que tiene un efecto multiplicador. Definitivamente que donde haya una situación como la que están afrontando las farmacias, ahí va a estar el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, qué bien por esa parte. Presidente, directamente por el tema de las manifestaciones que se presentaron durante este mes, ¿de qué forma se ha implementado la reactivación hacia el sector privado? Porque vimos que hubo grandes crisis a nivel estadísticos que se perdieron, ya sea a nivel de alimentos como la comida, los productores, la gente del interior. ¿De qué forma ustedes han reactivado este sector económico con la empresa privada? Bueno, es un problema difícil porque hubo mucha afectación de la pequeña y mediana empresa que no tiene el aliento económico para recuperarse de una crisis como la que hemos estado sufriendo a propósito del cierre de calle y de otras circunstancias. Pues recordemos que venimos de la pandemia, que venimos de los efectos producidos por la guerra de Rusia contra Ucrania y una situación muy volátil que ha generado lo que hemos definido como una tormenta perfecta. Estos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios, están sufriendo un embate terrible por prácticas antidemocráticas. El cierre de calle no es una práctica que podamos considerar dentro del perímetro de los usos de la democracia. Creemos que son fórmulas que al final le han causado un tremendo daño al sector productivo y un tremendo daño social. Nosotros hemos participado, por ejemplo, en reuniones en relación con la reactivación económica. Hemos llegado a consensos sobre temas que hay que desarrollar para que se estimule la economía y esta pueda atraer mayor cantidad de empleo. Estos actos que vivimos en el mes de julio, de cierres de calles, de actos que afectan la convivencia ciudadana, afectan a su vez la imagen del país. Y eso hace que muchas empresas que tenían interés en venir a Panamá simplemente no vengan por la inestabilidad, que es un valor esencial para atraer capitales. Y cuando se atrae capitales, se hace con el interés que se genere empleo. Entonces debíamos estar trabajando en una hoja de ruta común en los temas que sean convergentes para lograr ese objetivo que debe ser obsesión de todos los panameños, que es generar empleo. ¿Y qué apoyo han tenido por parte del presidente con respecto a la generación de este empleo y a esta proyección de la reactivación económica en el país? Bueno, el tema del apoyo como tal, no podemos definirlo de esa manera. Tenemos que decir que hemos participado cada vez que se nos llama a las mesas de diálogo. Desde la época de la pandemia participamos en la mesa tripartita en relación con los decretos y otras normas en el tema laboral, en el tema económico. Hemos aportado nuestras ideas de lo que se debe hacer para reanimar la economía y lo vamos a seguir haciendo desde la perspectiva del sector privado. Vamos a generar confianza, somos optimistas por naturaleza y vamos a tratar de que se genere confianza.
esa generación de confianza debe comenzar por las autoridades. O sea, las autoridades deben establecer políticas que impliquen varias cosas. Primero, que las instituciones funcionan adecuadamente. Segundo, que las instituciones no tienen una burocracia frondosa, es decir, que las personas que vienen a invertir a Panamá lo puedan hacer con facilidad. En tercer lugar, que haya una justicia robusta, que la gente pueda sentir que en Panamá de forma expedita, de forma rápida y de manera imparcial se resuelven las controversias, y que en general el Estado de Derecho y la democracia tengan un lugar importante en la mirada del Estado. O sea, que el gobierno fortalezca las instituciones de tal forma que tengamos una mejor democracia, una mejor convivencia social. En eso vamos a estar trabajando de forma firme. Perfecto, licenciado Castillo. Ya para cerrar, ¿qué proyecciones tenemos directamente desde CONEP para las empresas privadas en lo que resta del año? En lo que resta del año, nosotros vamos a insistir en los temas que tienen que ver con la recuperación económica. Ya dije, el tema de la desburocratización, que es esencial, el tema de eliminar la discrecionalidad de los funcionarios que tanto daño hace a la inversión. Nosotros tenemos también que rescatar el valor del emprendedurismo. Tenemos que motivar a los jóvenes a que entiendan que el valor de ser empresario es fundamental para sacar este país adelante. Y también tenemos que hacer un fuerte trabajo con las autoridades para que, por ejemplo, en aquellos casos en que hay cuentas por pagar por parte del Estado, se cumplan en los plazos establecidos, porque eso ayuda a dinamizar la economía y también a generar otro tipo de proyectos. En el tema de la recuperación y la promoción de empleo, creemos que en el área de la construcción y el turismo tenemos que hacer mucho énfasis, además que en el área de la industria. El turismo fue una de las actividades que estuvo casi devastada durante el periodo de la pandemia, y sin embargo es una de las formas económicas que puede ayudar a generar empleo en forma instantánea. Entonces tenemos que trabajar en esa área, igual que en el área de la construcción y en la industria nacional. Ahora, con la crisis, estamos también trabajando con el sector agrícola. CONEP tiene una comisión agropecuaria con el objetivo de ayudar a este sector a reanimarse, a producir de mejor manera y a ofrecer un diagnóstico de las políticas públicas necesarias para que este sector crezca. Bueno, súper bien. Y los agropecuarios, para que puedan conocer un poco más sobre este proyecto que ustedes están facilitando para ese sector, ¿qué proceso deben hacer o de qué forma pueden? Bueno, es que tenemos una comisión agropecuaria donde están diversos sectores de la actividad. Ahí está la industria avícola, la industria porcina, están los arroceros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a todo el sector involucrado en producir una hoja de ruta para que se desarrollen políticas públicas adecuadas. Yo creo que Panamá también tiene muchas oportunidades en ese sector. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias. ¿Algo más para que podamos cerrar la entrevista? No, simplemente debemos ratificar que sin empresa privada no hay recuperación económica, que aquellos que plantean que hay que estatizar la economía están pavimentando el camino al fracaso. Claro que sí. Exitosas noticias con el presidente Rubén Castillo Grill. Exitosas noticias, informó Daniela Galeano.